Que, bueno, acuérdense que pueden hacer sus preguntas, lo van mandando ahí en el chat, pueden hacerlo sin ningún tipo de problema, y se lo vamos a ir trasladando al profesor. Cada tanto lo vamos a interrumpir un poquitito, así de paso él también descansa garganta, toma un poquito de agua, y sin más preámbulo, entonces vamos con este broche de oro, Change Management trascendente, con el profesor Carlos Amezcua. ¿Sí? Él es mexicano, es ha sido directivo de escuelas de negocio muy importantes de América Latina, ha trabajado en Disney, actualmente es directivo del área de recursos humanos en Copa Airlines. Así es que es sin dudas una persona con una trayectoria muy importante y estamos seguros que nos va a dejar una cantidad de herramientas muy, muy interesantes el día de hoy. Así es que, señoras y señores, con ustedes el profesor Carlos Amezcua. Carlos, la conferencia es toda suya. Qué amable, Fabián, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Valeria, Tomás, muchísimas gracias también por este acompañamiento, esta oportunidad que nos dan a todos de seguir congregándonos. Impresionante la trayectoria que han tenido a lo largo de estas horas de aprendizaje diluidas en una línea de tiempo considerable y respetada para todos quienes han permanecido aquí en este proceso diría yo, tan enriquecedor y tan productivo, porque amerita que todos hagamos una pausa y seamos hacia la introspección que nos estamos llevando de esta oportunidad tan valiosa en medio de todo lo que está pasando alrededor. Pues bueno, sin más decirles que el tema que me tocó a mí es todo un desafío porque dejó de ser algo como futurista o inclusive hasta una tendencia o algo que sonaba muy bonito a convertirse en una realidad de todos los días, que es cómo hago yo para gestionar el cambio en medio del cambio que significa caos, desorientación y que tiene tantos retos tan propios de nuestra era. Ninguno de nosotros, creo que hace 3 o 4 años, suponía que íbamos a ser sobrevivientes, porque lo somos, a algo que se llama pandemia, algo que se llama COVID y que seguramente transformó, quizá todavía no somos muy conscientes, la manera en cómo interactuamos y cómo lo relacionamos en el mundo de los negocios. Así que en la medida de lo posible vamos a comenzar con la mejor disposición de compartirles algunos pincelazos de cosas que he ido recopilando a lo largo de estos últimos años de la lectura que desde la gestión del talento, desde la gestión de recursos humanos, le podemos dar a esto que se llama cómo podemos navegar en medio del mar del cambio y de la trascendencia. Para mí es muy importante que se sientan muy cómodos, relajados, que participen. No para nada me molesta que interrumpan. Por favor, abran el micrófono y háganse presentes. Si alguno de ustedes inclusive quiere compartir con nosotros algún ejemplo o alguna situación, pues bueno, adelante, que para eso estamos. Yo tengo por acá un video de introducción que nos habla o nos da la bienvenida el doctor Fabián, así que vamos a escucharlo brevemente. Bienvenidos a Six Consulting. Somos una consultora de negocios enfocada en la gestión comercial y humana, integrada por profesionales con extensa trayectoria en la casuística regional, que a través de la evaluación, la formación y el acompañamiento trabajamos de una manera ágil y focalizada. Obtenemos resultados óptimos a través de las metodologías dinámicas, transformando en conjunto la realidad donde intervenimos. Estamos comprometidos en construir relaciones comerciales perdurables, involucrándonos en acompañar a nuestros clientes de manera personalizada. Elaboramos una metodología que integra el acompañamiento y la agilidad para lograr soluciones innovadoras, cumpliendo con los objetivos y las metas de la organización. Cruzamos fronteras y creamos lazos estratégicos, comerciales, humanos en toda Latinoamérica. Pues ahí lo tienen, un mensaje por demás que hace sentido absolutamente con el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es el motivo de la oportunidad de conectar, no solamente desde la parte tecnológica, que es maravillosa y que es el habilitador del cambio, sino desde la esencia de qué realmente nos hace ser productivos, qué realmente nos hace ser eficientes, y es darnos la oportunidad de abrirnos al proceso de trascender
utilizando todas las herramientas que están disponibles para nosotros en este momento. Bienvenido. Aquí tiene un poco de mi información, no me voy a detener mucho en esto. Simplemente comentarles que desde hace pues aproximadamente 10 años he empezado en el proceso de trabajar y aterrizar lo que es la gestión de cambio en las oportunidades laborales o dentro de los equipos a los que he tenido la oportunidad de pertenecer. Me apasiona el tema por el hecho de que cómo podemos generar cohesión entre la tecnología, las herramientas, pero sobre todo lo más importante que es el desempeño del talento humano. Porque yo puedo tener una excelente tecnología, puedo tener una excelente metodología de cambio, pero si no soy capaz de trabajar la resistencia, que es el desafío más grande que tenemos como seres humanos, ese cambio no se va a dar y no nos va a ayudar a seguir adelante. Miles y cientos de ejemplos les puedo dar de excelentes sistemas, plataformas que se han tratado de implementar en grandes o pequeñas industrias y que no funcionan porque nunca se pensó, se consideró en lo necesario que es trabajar la resistencia, que por cierto es una característica fundamental del ser humano. Nosotros hemos sido diseñados para resistirnos al cambio. Somos seres humanos habitudinarios, es decir, nos duele mucho el tener que cambiar sin que alguien nos pida permiso o nos explique por qué tenemos que hacerlo. Creo que tenemos un comentario en el chat. Si alguien por... Ay, muchas gracias. Muchas gracias por poner ahí un poco del resumen, pero bueno, realmente el tema central es hablar de algunos ejemplos y de algunas situaciones de cómo lo podemos manejar. Agrego, estoy disponible para cualquier consulta o comentario adicional después de esta sesión, así que con muchísimo gusto, a la orden de un clic, podemos seguir conversando. Bueno, les cuento un poco por acá el por qué estamos acá. Cuando me invitó Fabián y el equipo a hablar acerca de este tema, indiscutiblemente teníamos que darle un enfoque preciso hacia el punto más importante que es la gente, sin tener que meternos en ningún tipo de industria específico. Por otro lado, para mí era muy importante que se llevaran al menos dos ideas claras o conceptos que pudieran ustedes seguir complementando ya dentro de su propia estructura o de su propio enfoque. Así que esas son las dos intenciones que buscamos en este poco tiempo, en este espacio de colaboración, para que ustedes puedan después replicarlo. La charla como tal lleva el nombre de Change Management, el surgimiento de la organización que conecta, y comenzamos desde esta realidad. Cambios significativos están transformando la naturaleza del trabajo, la fuerza laboral y el lugar del trabajo. Y esto que viene en pantalla es nuestra realidad. Hoy, al 2023, hemos sido testigos de la tormenta de tres grandes disruptores, una tormenta perfecta. Empezamos con la pandemia global, algo que de verdad jamás habíamos visto las personas vivas del planeta. Sabemos que han ocurrido otras pandemias, que han ocurrido otras situaciones, pero ninguno de los seres vivos que actualmente ocupa un espacio en este mundo le había tocado experimentar una pandemia en donde literalmente todo el mundo entráramos en caos. Hoy podemos decir que somos sobrevivientes a este cataclismo, a esta situación que no solo nos golpeó a nivel emocional, sino que también nos golpeó en muchos otros aspectos. Es como si hubiéramos visto caer ese piano que sabemos que está colgando y que en algún momento puede caerse, pues se cayó. Un evento por demás interesante, digno de estudiarse, del cual si ustedes me permiten darles una línea muy personal, todavía no hemos descubierto todas las lecciones y aprendizajes que nos dejó el haber sobrevivido a la pandemia 2019. El segundo gran elemento en el caos, en esta ensalada de disrupción que tenemos, es la inequidad y las tensiones sociales, raciales y económicas, inestabilidad social y política. Todavía está viva la guerra o la disrupción entre Rusia y sus alrededores, porque no quisiera decir un solo país en específico. También en América Latina tenemos una fuerte disrupción y una disgregancia política internacional. Venezuela en este momento es el país que nadie quiere voltear a ver para invertir o capitalizarse. Sin embargo, dentro de la burbuja venezolana, los habitantes que coexisten en este espacio de territorio dicen tener una mejor calidad de vida que hace un par de años, y la sensación de estabilidad y de recuperación comienza a hacerse vigente
con el regreso de algunos cientos de venezolanos a su país de origen. Una locura completa sucediendo alrededor de un país tan cercano a nosotros como puede ser el mismo Venezuela. Colombia, con una situación política supremamente interesante. ¿Qué decir de la Argentina, que por demás está enfrentando en este momento un caos interno, con una proyección internacional no del todo favorable? Y evidentemente mi país de origen a punto de lanzarse por primera vez a una situación política donde por muchos años, en el país más machista de América Latina, las candidatas a la presidencia son dos mujeres. Damas y caballeros, esta es nuestra realidad. ¿Quién lo diría? En menos de 3 años, nuestra manera de navegar por la vida es completamente diferente a lo que hasta el año 2017 teníamos como muy definido. Y el tercer ingrediente, por demás significativo, que aparentemente pareciera ser muy positivo, es la llegada de la inteligencia artificial a las manos de cualquier persona random. ¿Qué quiere decir? Que no es de la NASA o de los grandes científicos este tema propio, sino que es de cualquiera de nosotros el poder tener acceso a algo que ante los ojos más puristas parece que se trata de un aletargamiento del conocimiento y de la transferencia de la información. ¡Qué locura! Esta es la realidad. ¿Cómo se traduce esto en cifras? ¿Qué le ha pasado a las empresas a nivel local? ¿Qué le ha pasado a las industrias a nivel numérico, a nivel cuantitativo? Bueno, hablemos de 3 cosas muy importantes. Primero, la fuerza de trabajo. El 50% de los colaboradores van a necesitar un reskilling de habilidades para el 2025. No falta mucho, es un año. ¿Qué quiere decir esto? Warning, las universidades ya no responden con sus carreras y conocimientos a las necesidades actuales que tenemos en las empresas. Es decir, las carreras profesionales con una acreditación de 4 a 5 años están siendo obsoletas, porque cuando yo me gradúo de abogacía, arquitectura, ingeniería industrial, lo que aprendí ya no está actualizado. Algo van a tener que hacer las universidades para poder cambiar su metodología de transferencia de conocimiento. Por otro lado, no estamos hablando de una posición automatizada. En este momento, para que se den una idea, 5 o 6 empresas de América Latina están metiendo rápidamente entre los perfiles de puesto habilidades de manejo de inteligencia artificial, inclinación a la interpretación de datos, análisis científico numérico. Pareciera entonces que carreras afines a matemáticas, informática, vuelven a despertar, pero con otro enfoque, con algo muy distinto. El segundo punto interesante en el trabajo es que el 84% de los ejecutivos dicen que sus compañías han acelerado la automatización y la inteligencia artificial. Pareciera que la gente en este momento está depositando una fuerte base en las herramientas que por demás conocemos, como ChatGPT, como Blend, la que quieran. No obstante, hay una discusión interna en la fuga de talento, puesto que ante la resistencia de utilizar la inteligencia artificial como parte de las herramientas cotidianas de trabajo, existen aquellos que dicen que va a sustituir la llegada de esa inteligencia artificial un montón de plazas. Yo diría que no es esa la temática. Lo importante es entender que quienes no aprendan a utilizar la inteligencia artificial a favor de su desempeño van a tener un gran desafío. El segundo eje importante a analizar es la fuerza laboral, y con esto se prepara el mundo para que en el 2025 85 millones de empleos podrían verse desplazados por un cambio en la división entre personas y las máquinas. La automatización ha hecho que posiciones como asistentes, ejecutivos de logística, directores que tenían que, entre otras muchas cosas, hacerse responsables de áreas que intercambiaban procesos, tiendan a desaparecer porque ya no es necesario. Si le sumamos a esto el ingrediente de que 97 millones de nuevos roles adaptados a un futuro de trabajo van a surgir, empezamos a entender lo que significa el trabajo híbrido, distancia, work from home, el que quieran llamarlo, está muy en la cabeza de los grandes desafíos que tenemos, inclusive para poder gestionar el desempeño.
Hasta el año 2017, América Latina se regía en su desempeño por horas hombre presenciales. En México tenemos un término muy común para esto, que por respeto a todos no lo voy a decir, pero era, vamos a decirle, las horas que tú pasabas sentado físicamente en el lugar de trabajo eran equivalentes al número de horas que la empresa debía de pagarte por contrato. En este momento, la tendencia es empezar a trabajar por proyectos. No importa dónde estés conectado y en qué momento realizas tu trabajo. Lo que importa es que entregues y sean visibles tus entregables y que se adapte a un proyecto. Estamos ante una oportunidad de gestionar el desempeño de manera distinta, lo cual va a traer un montón de retos, empezando por códigos de trabajo, adaptación laboral, situaciones políticas y obviamente las prestaciones incluidas dentro de lo que se llama nómina. En 6 años, el progreso y la llegada de los planes de desarrollo individuales podrían borrarse en un año. Es decir, ya no tenemos tan claro hacia dónde y de qué manera debo de proyectar mi plan de desarrollo personal, porque no hay una tendencia absoluta hacia cómo podemos prepararnos, cómo o de qué manera preparamos a nuestra fuerza laboral junior. En el lugar de trabajo, el 83% de los empleados les gustaría trabajar a distancia al menos un día a la semana después de la emergencia del COVID, frente al 37% de la crisis de COVID antes de 2019. Es decir, en este momento la gente desea y ve como una oportunidad dentro del paquete salarial el que la empresa le otorgue de 1 a 2 días de trabajo a distancia. El 81% de los empleados se sienten en riesgo de burnout versus el 63% de la pandemia. ¡Boom! Aquí tenemos dos cables que están haciendo cortocircuito, porque si estoy trabajando desde casa, debería de tener una estabilidad, una mejor emocionalidad y un mejor dominio de mi tiempo y de mi agenda, cuando es lo contrario. Pareciera que tenemos más gente estresada, cansada y agotada trabajando desde casa. Sorprendente, pero real. Eso es lo que está pasando en este momento. Existen evidencias convincentes de un gran nivel de diserción a nivel laboral, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, donde las personas simplemente por no encontrar oportunidades para trabajar desde casa prefieren no aceptar una oferta laboral. Toda esta información, las fuentes aparecen en la parte inferior del slide, por lo cual si alguien está interesado en buscar un poco más de contexto puede hacerlo con toda confianza y recuerden descargar el video que va a estar disponible al finalizar esta charla. Siguiendo adelante, entonces hablemos un poco de cuál es el perfil del nuevo colaborador. ¿En dónde o de qué manera nosotros debemos, desde el punto de vista de liderar a nuestros colaboradores y bajo qué circunstancias? ¿Qué es lo que quiere nuestra gente? ¿Qué es lo que valora la gente en este momento, independientemente si trabaja dentro o fuera de la empresa? Son tres grandes cosas. Hablamos del entorno, hablamos del empleado como tal, de la persona, que se entiende que es una persona que todavía está definiendo, y esto es a nivel global, lo que significa inclusión, diversidad e igualdad, que son todavía digamos que aspectos que tenemos que aterrizar en conductas observables, sobre todo en América Latina, sin caer en lo que se llaman estos huecos o estos distanciamientos o estas conveniencias en donde en lugar de ser inclusivos, pues empezamos a segregar nuevamente. Y el tercer gran elemento en esta ensalada de comportamiento o de la necesidad del empleado tiene que ver con los momentos significativos. Nuestros colaboradores aprecian y valoran muchísimo que nosotros tengamos claramente definido cuáles son los momentos de conexión, reconocimiento y lealtad que la empresa le vamos a dar a lo largo de su proyección, de su carrera, de su estadía con nosotros. Creo que hay un comentario y una pregunta, Fabián, adelante. Señor, sí, profe, ahí M. Vallejo pregunta, ¿tiene el burnout que ver con que no se tengan las condiciones para el trabajo a distancia o por la extensión de las horas trabajadas?
Esa es una excelente pregunta y te diría que probablemente la respuesta, la causa raíz sea un poco más profunda y me encantaría irme inclusive al marco teórico de las necesidades de Maslow. En el momento en el que nosotros estamos segregando la oportunidad de convivencia, de trabajar físicamente con otros seres humanos, el sentido de pertenencia, que es una de las 5 necesidades básicas, empieza a mermarse por la falta de cotidianidad de convivencia con otros seres. Por tal motivo, el hecho de trabajar desde casa tiene sus desafíos, como el mantener con regularidad el contacto con otros, no solamente con mis seres queridos, sino con seres humanos que me retan a distintas cosas, empezando por el arreglo personal, el tener que hacer el esfuerzo para salir de casa de una manera adecuada, de acuerdo al uso y costumbre de la ciudad o del lugar donde vivo, implica que yo tenga una tarea distinta a quedarme en la comodidad, en la desfachatez, que no quiere decir que esté mal. Es una manera muy estructurada de tener que salir. Hábitos tan sencillos como el aseo de la casa, como el tender la cama, que por cierto hay un libro que les puedo recomendar que habla al respecto de esto, hace que el ser humano se conecte con un escenario distinto. Nosotros, por naturaleza, somos seres que estamos llamados al movimiento, a la conexión y a la necesidad de impactar con otros seres humanos. Por tal motivo, cuando me quedo en casa, por muy bonita que sea, termina siendo una jaula de oro, una jaula muy linda que impide que esa necesidad se cuartie. Emocionalmente le doy oportunidad, gracias a la falta de movimiento, a que pensamientos no del todo positivos aparezcan con mayor frecuencia en mi memoria. No sé si contesté o nadie me entendió. Pero bienvenida a cualquier pregunta. Creo que hay más comentarios por ahí en el chat, Fabián, así que si tú me puedes ir ayudando, con mucho gusto. Ok, perfecto. Bien. A lo largo de la charla les voy a ir pasando algunos temas que me gustaría que tomaran nota adicionales a lo que ven. Uno de los autores más importantes que conozco a la fecha, que por cierto tiene recién cumplidos 88 años, es el señor Brian Tracy, quien tiene un libro que se llama Tráguese ese sapo, con las 21 leyes de la eficiencia y la efectividad. Es por demás un libro que Disculpe, todos profe. nosotros, sí. Francisco tiene la mano levantada. Ah, muy bien, Francisco, adelante. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la explicación. A ver, dos preguntas. La primera es más sencilla, ¿no? Aquí se habla de qué es la expectativa del empleado, es decir, lo que el empleado aspira. Y curiosamente me llama la atención que ya no es lo que la empresa aspira. Ahora, con respecto a tu respuesta, que la coincido, la aprecio, y la pregunta que hizo la compañera, yo diría que también hay un tema que, bueno, tal vez tiene que ver con el cambio, pero es un tema muy brusco. Esto de que, a ver, voy a ordenar un poco las ideas. Del mismo hecho que te valoran por proyectos, quiere decir que te valoran por el resultado y por el cumplimiento de la tarea. Entonces eso tiene un objetivo a velocidad impresionante para poder concluirlo. Y como tú decías, la casa no es el lugar para poder desarrollarla apropiadamente por la información, porque falta el contacto humano. Inclusive ya creo que tendríamos que hablar de liderazgo digital. Ya no es ese liderazgo personal, se pierde el carisma, todo se va por el lado de la computadora a través de un Zoom. Entonces se pierde, yo creo que eso genera un gran desgaste interior, porque la persona se desgasta, inclusive desde el tema de las casas. Las casas deben tener ya otra distribución. Si antes alguien hacía una casa, tal vez con un gimnasio, una sala de música o una sala de lectura, ahora va a tener que hacer también una casa con una sala de trabajar, porque como que el empleado se encierra más en su persona, y yo sinceramente pienso de que eso no le ayuda en el rendimiento.
No está de más, por más que sea problemas del tráfico, tomar un tren, pero estás en el ambiente y en la noche tienes el objetivo de regresar a casa. Y lo tercero, entonces yo creo que el tema interior para mí es un impacto tremendo en el ser humano como hombre, porque lo están llevando a un hábitat totalmente diferente. Y lo personal te digo, me preocupa que sea por darle cabida a lo digital. Inclusive creo que los costos para el empleado, costos de planilla de luz y todo eso, aumentan para el empleado. Y lo otro, la deserción en el sur de Estados Unidos, supongo que ha de ser de generaciones jóvenes, ¿no? Que están más digitalizados o tienen un perfil de yo hago lo que yo quiero, ¿no? Eso nomás, Carlito. Francisco, gracias por tus comentarios y por la participación y estoy exactamente en la misma, coincido contigo en la línea. Agregaré algo muy personal y te diría que el reto más importante que tenemos en este momento liderando un equipo de trabajo es entender la segmentación obligada que tenemos que hacer de los perfiles y audiencias, de las diferentes necesidades que tiene cada uno de nuestros colaboradores a nivel interno. Obviamente hay posiciones que por naturaleza operativa no les vamos a poder ofrecer la flexibilidad de trabajar desde casa o que van a tener algunos beneficios que pareciera que tienen las personas administrativamente hablando. Las empresas estamos ahorita viviendo una disonancia muy interesante, preguntándonos francamente si cada paso que vamos dando hacia adelante es el correcto, en la medida en que, por ejemplo, hablemos de espacios abiertos de colaboración. Pareciera que los líderes están perdiendo autoridad cuando los sacamos de una oficina y los integramos a mesas de colaboración continua, en donde ya no existen las puertas o donde ya no existen los lugares identificados para trabajar. Y entonces está el sentimiento de se está acabando la pertenencia porque no tengo mi propio espacio de trabajo, cuando en realidad el enfoque debería de estar un poco más afianzado en el proceso de cumplimiento a través de un proyecto identificado por objetivos SMART. Es decir, hay un gran desafío que al día de hoy todavía no está claro, Francisco, y no creo que vaya a ser la misma dosis o el mismo antídoto o el mismo tratamiento para todos. Sería estrellarnos todos al mismo tiempo. Hay que entender muy bien tres cosas: el tipo de industria a la que pertenezco, el tipo de circunstancias regionales en las que me encuentro, políticas sociales, culturales, etcétera, etcétera. Y lo tercero y muy importante, que tiene que ver también con cómo mido yo en la gestión de desempeño de mi gente. Hemos dejado de hablar de salario por movernos a lo que se llama propuesta de valor al colaborador, donde todo es tan importante, tanto lo que recibes tú en plata o en reconocimiento salarial, hasta el ambiente de trabajo, las actividades de responsabilidad social que tengas, el tipo de inclusión que manejas, la permisibilidad o no que tengas con respecto a tu escala de valores, etcétera, etcétera. Es un desafío gestionarlo porque nos confundimos con la parte generacional. Y yo te diría que conozco a muchos baby boomers felices de trabajar y vivir con millennials. Y conozco a muchos millennials queriendo ser baby boomer rápidamente para ser más formales. La verdad es que creo que por primera vez en mucho tiempo no hay una respuesta correcta y estamos siendo parte de la historia. Eso es lo que lo hace tan atractivo. Quisiera adelantarme al siguiente slide por tiempo para decirles lo siguiente y quizá con esto todavía esté más alineado a lo que Francisco nos acababa de decir. A lo largo de las diferentes etapas laborales que ha vivido la humanidad. Sí. Carlos, una pregunta bien breve, ¿no? Entonces estamos más que en un momento de cambio, en un proceso de transición. Permanente, en donde pareciera que todavía, y te puedo decir, si sumamos el efecto de que en los próximos 3 años, políticamente hablando, va a haber cambio de piezas importantes en América, aún es más caótico lo que se espera. Por primera vez en mucho tiempo, la gente no sabe si mantener su plata en el banco o invertirla, por temor a una devaluación, un efecto secundario, etcétera, etcétera. Hoy más que nunca el concepto del aquí y el ahora es el calmante, el paliativo más importante a nivel organizacional. Qué interesante.
En este slide pueden ver un poco el comportamiento de lo que se considera como expectativa o lo que busca la gente de acuerdo a la etapa en la que estamos. No voy a hablar tanto del pasado en todas las líneas, sino quiero que nos centremos en la línea actual. Hoy actualmente el foco es el bienestar integral, emocional, que la gente se sienta emocionalmente tranquila. De cada 10 empresas, 3 o 4 tienen un proyecto de apoyo llamado línea de ayuda, asistencia al colaborador, terapias ocasionales donde de manera confidencial los colaboradores pueden exponer sus preocupaciones, miedos y angustias. No solamente ellos, sino su familia. ¿Por qué las empresas han comenzado a invertir en este tipo de cosas? Nos hemos dado cuenta que cuando la gente se siente más cómoda, más estable, produce de manera más rápida y eficiente. Esto cambia por completo la estructura de liderazgo de los años 90, del año 2000, donde parecía que la antigüedad estaba vinculada a un buen desempeño, donde el cambiarte de empresa era algo como darle muy poca seguridad o certeza a tu currículum o a tu perfil. El día de hoy el promedio de estabilidad laboral en una posición o en una empresa de un ejecutivo es de 3 a 4 años. Es muy probable que después de 4 años las personas busquen migrar a otro reto, a otra empresa o inclusive a otro país. Esto nos va a llevar a entender que dentro de 3 o 4 años vamos a tener que aprender a incluir dentro del contrato de selección y tu posición es por 3 años. Es decir, después de 3 años vas a tener que buscar algo más que hacer porque ya no responde a un proceso de antigüedad el ser estable o el tener un buen desempeño, considerando también todos los cambios tecnológicos y significativos que están ocurriendo en el día a día. Entonces, vamos a avanzar para decirles realmente qué es lo que pasa con esto de la energía, la motivación y la estabilidad emocional. Me di a la tarea de mezclar 3 grandes elementos en este resumen. Por un lado, tenemos el factor de liderazgo, cuando la presencia del líder, más allá de que sea un líder que se dé a respetar, sea un líder cercano. Pero en América Latina y probablemente por el idioma que hablamos, hay muchas connotaciones que son muy difíciles de explicar. ¿Qué significa para un líder ser cercano? ¿Hasta dónde tengo que llegar yo como líder? ¿Tengo que ser el buen amigo? ¿Tengo que ir a la fiesta y al cumpleaños de todos o no? ¿O le tengo que preguntar siempre cómo está su familia, aunque yo no quiera saber nada? Todo este tipo de cosas aparecen como una disrupción en un momento en el que tenemos que aprender que la gente con motivación rinde 3 veces más que alguien que no la tiene. ¿Qué es lo que le da o qué es lo que amplifica la energía, la motivación de un colaborador? A nivel individual, un amplificador de energía de una persona en este momento es sentir que siempre puede llevar a ser auténtico al trabajo. Es decir, que puede ir cómodo a trabajar si su trabajo se lo permite, que puede ir en zapatilla, en calzado cómodo, que puede dejarse el cabello largo si eso está permitido o no, o que puede trabajar desde casa o no siendo eficiente, que puede llevar sus propios alimentos al trabajo y que todo eso hay una postura real por parte de la empresa, que no es de suponer, sino que es transparente y es real. El segundo gran amplificador de energía tiene que ver con sentir seguridad financiera. La gente el día de hoy, algo que le da tranquilidad es saber que tiene plata para cualquier situación de emergencia. En otras palabras, responde a la oportunidad de que nos vuelvan a encerrar a todos y que tiene de dónde echar mano. Entonces, es muy importante que la educación financiera sea uno de los ejes de capacitación dentro de las empresas. Cuando la empresa dé la oportunidad a sus colaboradores de aprender de cómo hacer un presupuesto cotidiano, de qué manera conviene ahorrar o invertir, lo agradecen y lo ven como un acompañamiento significativo. Importante decirles que el 82% de las personas que vivimos en América Latina tenemos un nivel de sobreendeudamiento al que deberíamos de tener. Es decir, las oportunidades financieras bancarias exceden el límite de crédito que debería de tener un ser humano. Por tal motivo hay un fuerte desafío en este tema financiero en este momento para la gente.
Algo que reduce la energía en un colaborador, en un individuo en este momento, es sentirse reemplazable. Es decir, no hay peor amenaza para alguien que saber que alguien puede hacer lo que está haciendo. Países como Colombia, México, probablemente Argentina, este sea un determinante muy fuerte para poder abrazar, a pesar de que no me guste lo que hago. Entonces me levanto más obligado que con ganas a trabajar. ¿Por qué? Porque no quiero que alguien más vaya a hacer lo que yo estoy haciendo. Otro reductor de energía significativo es la compañía que no ofrece el trabajo remoto o híbrido. Esto que decíamos que nos lleva precisamente a tener ocasiones como el burnout o como la falta de entendimiento emocional. Un dato curioso es que durante la pandemia se incrementó en un 18% el número de separaciones o divorcios en América Latina, donde parecía que a pesar de conocernos, éramos dos extraños conviviendo bajo el mismo techo porque se nos terminaban las conversaciones. Ya no sabíamos qué más decir, entonces nos dimos cuenta que realmente conocíamos a un ser humano muy distinto, ocasional, que convivía con nosotros y nos daba un abrazo. Todo lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando. Hay una fuente que aparece en la parte de abajo que ustedes pueden seguir investigando. A nivel de negocio o área de equipo, un amplificador de energía, ya no soy el individuo, sino somos todo el equipo, tiene que ver con la remuneración o las promociones cuando son equitativas y sin sesgos. Algo que hace que un equipo se mantenga estable es cuando yo sé cuáles son las bandas, dónde empieza mi banda salarial, a qué familia de puesto pertenezco, hasta dónde puedo llegar económicamente con mi posición. En otras palabras, si yo soy X posición, si yo soy el gerente de mantenimiento de una empresa, yo debo de entender dónde como gerente estoy a nivel salarial y hasta dónde puedo aspirar. Ya será mi decisión personal si me quedo ahí los años que yo quiera ganando ese salario, porque tiene un límite. Es decir, se acabó la brujería y se acabó el esconder las bandas salariales, porque eso realmente, en lugar de ayudar, merma la comunicación y la estabilidad con el equipo. Otro amplificador de energía es cuando se valoran las habilidades y los intereses actuales. Cuando la gente levanta la mano y es escuchada, cuando quieren participar en un summit de training, etcétera, etcétera, y se les apoya, valora demasiado esto como amplificador de energía. Algo que reduce la energía del equipo tiene que ver con la falta de diversidad. Es decir, metan el ingrediente que quieran. Puede ser género, puede ser cuestión dogmática, puede ser nacionalidad. Se agradece mucho que los equipos sean multidisciplinarios, pueden ser generacional. Los Zetas, millennials y etcétera aprecian mucho la presencia de generaciones superiores a ellos y los ven como una oportunidad de aprendizaje. Un reto significativo que tienen los jóvenes actuales y que espero que se entienda a través, si alguno de ustedes es padre, lo va a entender mejor. Estamos hablando que dentro de los próximos 4 años, las personas que se van a integrar a la fuerza laboral terminaron su secundaria en casa solos y online. Quiere decir que la posibilidad de comunicarse va a ser un tremendo desafío, basándome en no me enseñaron a hacerlo. Por tal motivo, tremenda desafío tenemos por delante para la nueva generación laboral que va a llegar 2025, 2026, si no es que ya están en algunas empresas. Y por otro lado, la falta de claridad de oportunidades de carrera y no saber hacia dónde puedo crecer cada vez que se abre una oportunidad de trabajo dentro de la empresa y en lugar de darle crecimiento a alguien dentro de la empresa, traemos a alguien externo, algo se apaga en el equipo, como que si se sintiera que nadie de nosotros es lo suficientemente capaz de ocupar esa posición laboral. Por otro lado, el liderazgo. Hablemos un poco de los líderes. ¿Qué es lo que hace que un líder brille más, se conecte más con su trabajo, amplifique su energía? Pues la cercanía y la conexión. Tengo la oportunidad de trabajar en una empresa donde el CEO de esta empresa tiene 40 años siendo el CEO con mayor trayectoria de una aerolínea en el mundo, y es una persona que tiene una cercanía absoluta con su gente,
en donde él va por la vida dando el ejemplo. En otras palabras, utiliza el mismo elevador, utiliza el mismo espacio de parqueo, de estacionamiento, come en la misma cafetería, no tiene un baño privado. Es decir, toda esa jerarquía, toda esa línea transversal que teníamos ahora comienza a hacerse más horizontal y la gente lo aprecia muchísimo y consecuentemente el líder tiene mayor credibilidad. Y obviamente emula el ejemplo con la planilla de liderazgo. El interés en el desarrollo constante, que el líder realmente pueda compartir con su equipo cosas para que puedan seguir desarrollándose, capacitaciones, lecturas, recomendaciones, películas, podcast, cualquier cosa, es muy bienvenido. Y la comunicación constante doble vía, el que yo pueda inclusive aprender a aceptar la retroalimentación o las recomendaciones sin tener que sentirme aludido o desacreditado en mi conocimiento. ¿Qué reduce la energía en el liderazgo? Bueno, cuando no se demuestran los valores. No hay nada peor que en un líder que el hecho de faltar o la falta de congruencia y la falta de inspiración, es decir, que no haya nadie que realmente inspire a los demás siendo un líder a imitar. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta, comentario con todo este chorizo de información que estoy diciendo. Sí, profe, tenemos ahí una pregunta bien interesante. Han hecho ya varios comentarios aquí en el chat. Tenemos una de Mónica Chinchilla de Costa Rica. Dice, ¿cuáles son las principales estrategias de change management que una organización debe implementar para adaptarse y evolucionar hacia una estructura más conectada en la era digital? Yo te diría que lo más importante en este momento, Mónica, es entender que hay 3 tipos de cambio y me voy a adelantar un poco a la plantilla para poder contestarte eso. Está justo aquí. Tenemos 3 tipos de cambio que nosotros tenemos que aprender a dimensionar. El de todos los días es el cambio operativo. Es lo que ocurre cada vez que yo le pido a alguien que empiece a hacer un nuevo proyecto, que empiece a hacer un nuevo proceso dentro de mi equipo, que no tiene ninguna afectación con otro equipo o con otra unidad de la empresa. Después tenemos el tipo de cambio táctico, que es cuando ya nos tenemos que poner de acuerdo 2 equipos distintos para entender de qué manera ese nuevo sistema, aplicación tecnológica nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo de manera más sencilla. Y luego viene el tipo de cambio estratégico, que es cuando la empresa decide agregar, quitar, poner, cambiar su enfoque, su producto, su negocio. Espero haber con esto un poco contestado lo que estás buscando. Sin embargo, agregaría lo siguiente. Hay 3 grandes habilitadores en un proceso de cambio. Número 1, el desafío más importante es entender que la tecnología es el habilitador, no es el resultado. La tecnología por tecnología no va a hacer ningún cambio. Mientras la gente no abrace la tecnología como una herramienta que le facilite el trabajo, lo que vamos a provocar se llama resistencia, porque a ninguno de nosotros nos gusta vernos exhibidos con el otro. Es decir, no nos gusta que alguien nos diga es que no sabes utilizar ChatGPT, pareciera que nos están aventando fuego sobre la cara, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es darle a las personas de la empresa la oportunidad de aprender a utilizar las herramientas. Y ese es un gran desafío que a veces cuesta mucho que el C-Level lo ponga en práctica. El segundo desafío tiene que ver con la comunicación constante, no solo mandando comunicados, boletines o correos. Lo que hace o lo que merma la estabilidad del buen ambiente de trabajo es la falta de comunicación constante. La gente empieza a suponer, a oler, a hacer juicios sin valor. No hay nada más oportuno que un mensaje literal del jefe utilizando cualquier canal de comunicación. Yo les diría, todos son válidos, es decir, mando el correo, mando el boletín, hablo con cada uno de ellos, hago un minuto de energía, preparo un briefing. Eso es elemental. Y lo tercero y más importante es enfocarnos en el propósito, es decir, ¿por qué lo estamos haciendo? Y preguntarle constantemente a cada uno de nuestros colaboradores en los equipos, dime de qué manera lo que tú haces impacta en el negocio. El hecho de la conciencia del negocio en el colaborador hace la diferencia y crea un sentido de pertenencia. Si nuestros colaboradores no tienen claro cuál es su impacto en el negocio, difícilmente vamos a tener un trabajo en equipo consolidado. Vamos a tener personas haciendo como que trabajan y empresas haciendo como que les pagan.
La realidad es que la transformación verdadera es cuando todos entendemos por qué lo estamos haciendo y cuál es la ganancia, el resultado compartido que vamos a tener de haber logrado ese impacto. No sé si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto. Sí, profe. Tenemos aquí Carolina Restrepo desde Medellín, Colombia. Dice, ¿cómo influye la cultura organizacional en la capacidad de una empresa para adoptar con éxito una mentalidad de organización conectada y cuáles son los desafíos comunes que enfrentan las empresas en dicho proceso? Wow, qué interesante la pregunta. Bueno, tendríamos que empezar por entender que el 70% de las empresas en América Latina son de origen familiar. Han sido proyectos que por generaciones han venido acompañados de una línea directa de liderazgo, ¿verdad? Transversal. Es decir, que en este momento lo que tenemos que tratar de asimilar es cómo la cultura realmente es el reflejo de la familia que en su momento empezó la empresa. Muchas de las empresas que conocemos llevan el apellido de la familia que fundó la empresa y consecuentemente pues está el badajo, ¿verdad? Todo lo que es la parte importante de valores, estructura y demás es el reflejo de la familia. Por eso es importante aprender a convivir como familia, pero en las familias a la gente se le habla de acuerdo a la edad que tiene. Uno de los desafíos más grandes que tenemos en este momento a nivel empresarial es que tratamos a nuestros colaboradores como niños. No hagas, no puedes, si haces tal cosa, este es tu castigo, etcétera, etcétera. Cuando a un adulto lo tratamos como niño, el resultado es un juego. Cuando a un adulto lo tratamos como adulto, el resultado es una discusión que va a generar resultados positivos. Por lo menos llevándolo a la reflexión, que es lo más importante. Entonces, los líderes tienen un tremendo desafío que es empezar a tratar a su gente como adulto, hablándole realmente en el afán de convivir y completar. Debemos de dejar el espacio del líder un poquito que tenía que saber todas las respuestas, aperturarse y decir, necesito escucharlos para poder tomar decisiones. Eso cuesta mucho cuando la estructura esquemática no coincide con las necesidades en las que estamos. Entonces, cultura es adaptarse a las circunstancias en las que nos encontramos, sin perder la esencia y los valores con los que fuimos fundados. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ok, tenemos una, pero a mí me gustaría, profe, si usted lo autoriza, le parece bien que lo dejemos para el final. Tengo una que es la del $1.000.000. Muy bien, claro. Víctor García de Dorrego, Argentina, dice, ¿cuál es el papel de la tecnología y la gestión de datos en el proceso de transformación hacia una organización más conectada? ¿Y cómo pueden las empresas equilibrar la innovación tecnológica con la gestión efectiva del cambio? Si le parece, profe, esa la dejamos para el final, ¿le parece? Así me das tiempo de pensarlo muy bien. Dale. Muy bien. Bien, pues en realidad, en conclusión, les diría que como tal, el desafío más importante es entender que el cambio por cambio no va a hacer nada. No importa la metodología que aplique si no trabajo en la resistencia y si no trabajo en la comunicación y en la cotidianidad y me alejo un poco de los juicios que me hagan ver como superior o en desigualdad o sigo trabajando en la separación por generaciones y demás, no vamos a llegar a ningún lado desde el punto de vista de integración de un equipo realmente consolidado. El principal desafío que tenemos en este momento es aprender a utilizar las circunstancias, las cualidades que tenemos a favor del objetivo común. La base es generar objetivos transversales, específicos, medibles y acotados en el tiempo. Ojalá de verdad haga un poco de sentido lo que estoy diciendo con respecto al proceso de gestión de cómo se va a medir el desempeño. Las personas vamos a tener que empezar a medir nuestro desempeño por resultados tangibles y no por horas hombre.
Así que espero que esto nos acompañe un poquito a la reflexión y recuerden que cualquier duda, comentario, sugerencia, más que bienvenido a la orden de un clic a través del correo electrónico. Muchas gracias y vamos contigo, Fabián. Bueno, muy bien, tenemos aquí de Francisco, de Quito, Ecuador, la pregunta que dice si el tema del liderazgo, ¿no? Si se puede lograr digitalmente. Sí, por supuesto, claro que sí, digital, híbrido, presencial. Liderazgo es liderazgo y dependerá de las habilidades del líder. Que es un poco más complicado, sí, a veces sí, por el hecho de que no es algo común para el líder el tener que repetir una y otra vez el mismo mensaje cuando lo pude haber hecho una sola vez para todos. Te diría que sí, hay que entender que liderar significa entender a cada una de las personas que me toca liderar y saber muy bien cuáles son sus amplificadores de energía y cuáles pueden llegar a ser esos reductores de energía. Bueno, muy bien, profesor. Bueno, gracias. Vamos, mientras pueden ir formulando sus preguntas, Valeria va a recabarlas. Y esperamos ahora la respuesta de la pregunta del $1.000.000 que el profe necesitó tiempo para responderla, así que parece que estuvo buena, la de Víctor García. Vamos a presentarles, ustedes saben que quienes nos han acompañado, y muchos de ustedes nos han acompañado en todo este Summit, le hemos presentado en su momento el programa de inteligencia artificial e innovación en los negocios. Queremos presentarles un nuevo producto que estamos lanzando al mercado en este preciso instante, que es el Executive Coffee. ¿Qué es el Executive Coffee? Es una selección de conferencias muy parecidas como la que estábamos disfrutando aquí con el profesor Amezcua, ¿sí? Que muchas organizaciones nos contratan tanto para gestionarlo con el cliente interno, mucho lo que decía el profesor en esta hermosa conferencia, para tener, son todos temas muy, muy candentes de la agenda empresarial, para el cliente interno y o también para el cliente externo, ¿sí? Este ciclo de conferencias, ¿sí? Que pueden contratar, obviamente, tiene un componente muy interesante. Más de 200 temas que pueden elegir entre habilidades comerciales, directivas, inteligencia artificial, innovación, transformación digital, finanzas, estrategia corporativa o proyectos. O si por ahí ustedes dicen, mire, Valeria, quisiéramos una conferencia para nuestra alta dirección sobre tal tema. Si no está en el menú que nosotros les ofrecemos, nuestro brochure institucional, se lo gestionamos con todo gusto. Más de 70 docentes a nivel internacional forman parte de nuestro faculty internacional y podemos gestionar casi cualquier tema que puedan llegar a requerir. Una herramienta tremendamente importante, valiosa, una relación costo-beneficio casi inigualable. Una buena herramienta para poder estar presente con los clientes externos, para fidelizar, para estar actualizándolos, colaborando, haciendo una gestión comercial y de asistencia desde lo profesional con profesores como el profesor Amezcua y todos los que ustedes ya han conocido anteriormente a disposición para ustedes, ¿ok? Así es que después Valeria, además de pasarle todos los datos para que puedan seguir esta conferencia por nuestro canal de YouTube, también les va a acercar el programa de inteligencia artificial y Executive Coffee. Así es que bueno, eso queríamos presentar. Y ahora sí, profesor, reformulo la pregunta del misterio, que la tengo que leer porque es un poco larga. Deme un segundo. Ahí está. ¿Cuál es el papel de la tecnología y la gestión de datos en el proceso de transformación hacia una organización más conectada? ¿Y cómo pueden las empresas equilibrar la innovación tecnológica con la gestión efectiva del cambio? ¿Qué dice, profe? El papel es desestresarnos, definitivamente. Bajarle la intensidad a la necesidad o la falta de certeza, de certidumbre. Y de verdad esto se logra a través de la habilitación, ¿verdad? De la tecnología como herramienta de un ecosistema constante de trabajo. Para darles un ejemplo muy sencillo, la posibilidad de retención de información que en este momento se tiene es equivalente a 25 segundos. La gente tenemos un chip incorporado a nuestra cabeza que se llama desesperación por obtener información expedita, inmediata,
pero tenemos muy poca paciencia o tolerancia, que antes se llamaba concentración o enfoque. Por tal motivo, la tecnología viene a ayudarnos un poco como una especie de compendio siempre permanente para la búsqueda oportuna de información. Nos ayuda a crear un ecosistema constante de aprendizaje a través de, a través de organizaciones como mentoring, como coaching corporativo, como espacios de colaboración. Nos ayuda a medir rápidamente el resultado de algo, como lo estamos haciendo ahorita, y ustedes a través del chat pueden estar haciendo preguntas, colaboraciones. Nos permite tener este tipo de encuentros, probablemente más de la mitad de los que estamos aquí presentes. Estamos haciendo más de una o dos cosas al mismo tiempo, tratando de captar en poco tiempo la mayor información posible, y también desestimamos rápidamente algo que consideramos no nos llama la atención. Hay un tremendo desafío, sobre todo en el tema de capacitación, de entrenamiento. A mi parecer, estamos muy alejados del concepto de permanencia de 8 o 10 horas de training en un mismo espacio, de grandes seminarios, de muchos días de trabajo. Se requiere la tecnología como habilitador del conocimiento, se requiere la tecnología como espacio de diversificación de la información, que al mismo tiempo también tenga un poco de entretenimiento. El ser humano, el adulto, aprende a través de la competencia, y la tecnología es una tremenda oportunidad para regresar a los procesos de aprendizaje significativos, donde te doy la oportunidad de que seas el protagonista del aprendizaje. Así es, profe. El profesor Rolando Carrasco de Perú, cuando dio su conferencia de inteligencia artificial, ahí señalaba que la inteligencia artificial no te va a dejar sin trabajo. Quien te va a dejar sin trabajo es quien aprenda a manejarla. Así que muy en consonancia con lo que usted nos está diciendo. Qué bueno. Qué Así bueno, es. la verdad es que me da mucho gusto. Hay una pregunta más ahí de Giniva Bravo, que dice: ¿cómo se está o se estará moviendo el manejo de la salud mental de los colaboradores en las organizaciones? Es una increíble pregunta. Yo les decía al principio de la charla que es interesante cómo la mayoría de las empresas, por darte un estimado, probablemente estemos hablando de entre 3 o 4 de cada 10 ya han formalizado el esquema de acompañamiento de una línea de ayuda, de una presencia de una persona que pueda atender situaciones emocionales o de salud mental, comenzando por desmitificar el tema de que para ir al psicólogo había que estar loco o tenías que tener algo muy evidente. La verdad es que la terapia suena muchísimo más atractiva en este momento como parte de un paquete de beneficios salariales, y el colaborador agradece mucho el espacio de confidencialidad que una persona idónea le puede dar para que pueda hablar de sus miedos, preocupaciones y desafíos. Así que desde línea de ayuda, oportunidades de tener diferentes actividades que complementen el día del colaborador en lo laboral, como clases de estiramiento, respiración, yoga, el hecho de ofrecerles servicios adicionales como descuentos en gimnasios, promover actividades al aire libre o inclusive actividades de la responsabilidad social que le permitan al colaborador sentir que está haciendo algo por la sociedad o la comunidad en la que vive, agradece mucho la salud mental de la gente. Así es. Bueno, muy bien. Señoras y señores, alguien más que quiera consultar. Gracias, Giniva, por tu pregunta. Estamos en ese espacio. Valeria seguramente nos va a pedir algo y ella siempre nos pide algo, Valeria. Bueno, muchas gracias. Gracias, Giniva, también a todos por sus consultas. Vamos a pedirles entonces una foto para subir a nuestras redes sociales, así que si nos ayudan a encender sus camaritas, así como está Francisco. Gracias, Giniva. Gracias, Osvaldo. Y les comento, aquí en el chat les dejamos más información de Six International Consulting. Tenemos las redes sociales, LinkedIn, Facebook e Instagram. También les dejamos nuestra dirección de la página web para que la puedan revisar, y el canal de YouTube para que puedan encontrar los demás videos de estas conferencias del Executive Meeting Summit. Así que bueno, vamos entonces aquí a la foto. Muchas gracias a todos por participar.
Entonces vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Eso es, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Profesor Carlos, a ver, ahí no sé si hay una consulta, voy a verificar. Ah, ok. Bueno, Giniva ahí agradeciendo por la respuesta. Profesor, ha sido un verdadero placer. Gracias a todos por su presencia. Esperemos que se lleven elementos, herramientas importantes. Listo, Si quieren ingreso cuando ya repasar, se acabó. sí, ya se acabó, así es. Si quieren repasar los conceptos que vertidos aquí por el profesor Carlos, acuérdense que en nuestro canal de YouTube, Valeria va a estar subiendo toda esta información, siempre a disposición. Gracias por habernos acompañado, a muchos de ustedes que lo hemos visto durante toda la cumbre y la verdad que para nosotros es un verdadero placer. Gracias, profesor. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. Gracias a todos, que tengan un excelente, miren lo que le voy a decir, fin de año. Ya se viene el fin de año, así que terminé este año con todo. Un gran abrazo, muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Se cuidan. Gracias, estamos en contacto. Mañana les hacemos llegar entonces la información de esta conferencia Chao. y de lo presentado por el doctor Fabián y el próximo programa ejecutivo en inteligencia artificial. Muchas gracias a todos. Adiós, Siempre buenas muchas tardes. gracias. Chao. Hasta luego, se Chao, chao, cuidan. gracias. Hasta luego. Nos vemos, Kai. Qué gusto que estés con nosotros. Gracias, profe. Chao, Giniva. Te cuidas mucho. Hasta luego.